Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzaremos este día con la clase de determinación de los costos, que tiene que ver con los criterios de valoración que se deben de tomar de acuerdo a las normas y de acuerdo al criterio del contador al momento de establecer los valores que debe de ponerle o colocarle a los bienes producidos. Siempre se toma de base lo que en costo se vio como materia, es decir, tomar en cuenta los elementos del costo, que sabemos que son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Estos pues son fundamentales para poder determinar esas valoraciones que se le deben de, digamos, colocar a los bienes. Porque muchos, y aquí en la contabilidad agrícola, esa es una de las condiciones o una de las particularidades que maneja. Y es que muchos productos nacen del trabajo que se ha hecho en la parte agrícola y en la parte también pecuaria. Eso no deja de crear ciertos, digamos, esfuerzos adicionales que que una empresa comercial e industrial, porque, por poner un ejemplo, ¿qué valor le vamos a poner a las naranjas del árbol de naranja? Que los costos han ido encaminados desde la siembra del árbol hasta que éste ya está en su punto de producir. Entonces, el costo lo tiene el árbol, el activo biológico. Pero cuando ya recolectamos el fruto como tal, ¿qué precio le vamos a poner? Tomando en cuenta que el árbol va a estar produciendo por un largo tiempo, digamos unos 5, 6, 7 años, de acuerdo a la condición de productividad que cada uno de los árboles, por sus características, tiene. Es decir, el árbol puede estarle produciendo por 15, 20 años el fruto, pero no en las condiciones, digamos, industriales que se pretende si se va a la explotación del producto como tal. Entonces, vamos a compartir la presentación que va a darnos un poco las líneas de acción para tomar las consideraciones en los costos. Veamos. Veamos. Ok, veamos si comparte porque no puedo. Ok. Como digo, las normas, la 41, que es la que nos da la pauta para poder, o la pauta y nos guía
para poder llevarnos de la mano cómo vamos a tomar los criterios, pero también hay que tomar en cuenta la doctrina. La doctrina en la materia de costos, que es necesario considerarlos porque es parte fundamental en la determinación del criterio. Algunas generalidades de la contabilidad de costos para hacer un poco de recuerdo, ¿verdad? Como cualquier empresa, las empresas agrícolas están destinadas a la generación de utilidades como resultado de su gestión, recuerdan, o sea, la parte administrativa es fundamental para poder administrar los costos, que estos no sean muy elevados. El cálculo de las utilidades requiere un proceso adecuado de la información de costos, producciones y las ventas, obvio. La contabilidad de costos puede ser la herramienta más adecuada para el procesamiento y manejo de dicha información. Se trata de una técnica universal, plenamente desarrollada y perfectamente aplicable a cualquier sistema productivo. La definición de costos, pues ya lo hemos manejado en otras materias y no sé si en el trabajo se entiende, perdón, se entiende por costo a la valoración económica de la totalidad de los recursos sacrificados. Este es un concepto que se utiliza cuando usted está utilizando o haciendo uso de la materia prima, haciendo uso de la fuerza motriz, o sea, o la fuerza, digamos, del recurso humano, o la fuerza de la maquinaria. Es decir, todos esos elementos se compaginan para que al final podamos obtener el resultado que deseamos para la obtención de un fin productivo. Dentro de los objetivos de la contabilidad de costos, pues obviamente en la parte administrativa está lo que se llama la planificación. Dentro de la planificación que se encuentra el presupuesto, se pone en marcha, ¿verdad? La empresa con el plan propuesto, pero no dejamos de hacer una evaluación, o sea, constantemente el monitoreo es importante para que la ejecución se vaya desarrollando de acuerdo a la planeación y el control, pues, al final podamos obtener, digamos, la cantidad que nosotros ya planificamos que se iba a producir. Es decir, si queremos obtener los costos de producción o los costos como tal de toda la producción, pues necesitamos, digamos, obtener una cierta cantidad del producto cosechado. Si nosotros obtenemos los mismos costos, pero con una producción menor, pues ahí hay un problema de rendimiento, en primer lugar, y luego obviamente eso nos va a ocasionar una pérdida, porque la venta usted no la puede hacer, no puede ampliar el valor de precio, porque recuerde que en la parte agrícola o pecuaria el precio está determinado por el mercado y esas son variables que no están al alcance, al menos que seamos nosotros digamos, los proveedores exclusivos del producto X. Pero en un mercado de libre competencia eso es bien difícil. Aún en el oligopolio también eso es un poco complicado. ¿Cuál es el otro objetivo? Servir de base para la toma de decisiones. Es decir, nosotros evaluamos cómo se han ido comportando los elementos, ¿verdad? Que al final va a ser lo que es el costo de producción. Y lo comparamos con años anteriores o lo comparamos con otras empresas similares y analizamos qué está pasando. Otro objetivo es conocer el costo de cada área de la empresa. Dentro de la parte agrícola o agropecuaria, siempre es recomendable que se determinen centros de costos, en donde cada unidad creada en el proceso se va a estar evaluando
los elementos involucrados en cada uno de ellos para un mejor control. Comparar el desempeño real contra el esperado, ese es fundamental, sino para qué se hacen las planificaciones y los presupuestos. Lo que se llama ejecución presupuestaria, pues eso mide la parte del efectivo, pero la planeación administrativa o de gestión también es necesario, porque usted le puede estar pagando siempre al obrero los 300 o lo que se paga como salario mínimo en el agrícola, en la actividad agropecuaria, pero le puede estar exigiendo más. Obviamente el ambiente de laboral se genera un poco hostil y eso le puede ocasionar problemas en un futuro. Entonces es fundamental que tengamos ese monitoreo. Determinar la rentabilidad de cada producto de cultivo, obvio, eso es lo más fundamental que se debe estar haciendo en todo tipo de empresa. La rentabilidad es fundamental, si no, ¿para qué ponemos el negocio? Eso es algo que tenemos que estarlo evaluando como dueños, como gerentes o como encargados de área. Seleccionar los productos a producir o servicios a ofrecer, eso va a depender de la experticia, la preparación, digamos la oportunidad, el mercado, etcétera. Hay una serie de variables que el inversionista pues los pone ahí en la mesa, ¿verdad? Y empieza a evaluar si conviene o no conviene meterse en el negocio. El inversionista generalmente no es experto en lo que está, en el negocio en el que está financiando, pero contrata personas expertas, ¿verdad? Confiables, para que puedan ejercer la actividad de ejecución de la empresa. Establecer los recursos, ¿ya? ¿Cuál es la mano de obra? ¿Qué tipo de mano de obra? El perfil adecuado. ¿Cómo le vamos a pagar? Ya sea destace, por jornal, por obra o por salario, ¿verdad? O sea, en planilla. Y así se llega a un acuerdo con cada uno de ellos. Los insumos, obviamente, la parte de preparación de la tierra para empezar a hacer digamos, la siembra y los materiales que se van a utilizar para poder desarrollar la actividad. Determinar si comprar o producir ciertos productos, qué clase de semilla vamos a necesitar. Esto de la tecnología o la parte tecnológica va desarrollando en el día a día y al igual que, digamos, la parte biológica, también la bioquímica empieza a desarrollarse o sigue desarrollándose y van saliendo nuevos formas de poder cosechar, sembrar, sin caer en, digamos, en el deterioro que Monsanto, que es la empresa mayor productora en el mundo de productos, digamos, agrícolas, eh, para no dañar la salud de la población. Ese es un poco lo que digamos, en la parte de ética que nosotros vimos al principio, con los principios que la universidad pues pretende manejarlos con ustedes por lo menos durante el desarrollo de la carrera, procurar que lo que se va a producir no sea dañino para la salud de la comunidad. Podría decirse, por ejemplo, que si le metemos un químico a un producto no es dañino directamente, sino que va a ser algo que va a hacer efecto en otra generación, ¿verdad? O sea, y pensar de esa manera es lo mismo. No le estamos haciendo daño a la población que está consumiendo ahorita, pero sí le estamos introduciendo un veneno que va a hacer daño para las nuevas generaciones. Y eso no es ético. Controlar y hacerle seguimiento a las áreas de finca o centros de responsabilidad. Decía que la mejor manera de poder controlar los costos en la actividad agropecuaria, generalmente, no es que sea así
y que, es decir, que tenga que ser así, sino que lo que se recomienda es que se determinen centros de costos, en la que cada uno de ellos asume la responsabilidad de la inversión de elementos y materiales que debe de involucrar en ese centro de costos. Van a haber un centro de costos que va a necesitar la materia prima, pero en los centros intermedios ya no necesita, solamente está digamos, el desarrollo de cuido, de alimentación en el caso de los animales, de riegue en el caso de las plantas, etc. Va a depender de cómo se va desarrollando ese proceso. Entonces, se recomienda, digo, para que se manejen o se tenga control de los centros de la producción, se generen centros de costo. Por ejemplo, en la experiencia que vimos del café, que es lo más reciente que yo he trabajado, cuando estuvimos haciendo los inventarios que les comenté, no se podía medir la cantidad de leña que iba a la caldera para el secado del grano. ¿Cuál era, digamos, cuál es el problema fundamental? Que se compran el apiñamiento de leña, ¿verdad? Se compran por pick-up o por camionada o como sea, pero la leña es variable. Hay leña que es hay leña sí, o madera que es leñosa, por decirlo así, y hay leña que es húmeda. Entonces, el problema es que la que es seca o la leñosa se fuma rápido, se quema rápido. Pero entonces, si se quema rápido, ya la condición digamos, de secado, se consume más leña. Y ese es un problema. Entonces, lo que viene es combinar, decían, o ellos lo hacen es combinar la leña húmeda o la leña fresca con la leña seca. Pero esa combinación es un poco complicado. Entonces, ¿qué procede? Hay que buscar formas de poder generarle a la caldera el calor, porque esa es otra cuestión, que hay que manejar la temperatura. No se puede poner así a secar solo por tirarle leña, sino que hay que estar midiendo la temperatura a la que la semilla de café tiene que estar listo para poder ser, digamos, de primera calidad, si andamos buscando esa parte, o clasificarla en calidades. Digamos, es un trabajo que no es solo de echarle leña a la caldera, sino que se ve que es un trabajo bastante complicado, más complicado que tirarlo en la pileta a ponerlo a secar, etcétera. Entonces, es fundamental manejar todas esas formas de costos que se generan. Ahora, ¿cómo se hace? Para eso están los profesionales, incluyéndonos nosotros como contadores. Se recomienda, obviamente, generar un costo estándar, pues, o sea, que se pueda medir entre máximos y mínimos. Si estamos dentro del máximo o dentro del mínimo, pues estamos bien en el costo, porque el costo también considerar hasta dónde se puede asumir el costo como tal por la venta que se pretende generar. Entonces, ahí hay que hacer una armonía de elementos y obviamente la idea es no obtener pérdidas. Servir de base para presupuestar cultivos o centros de costos en general, o sea, eso es fundamental. Necesitamos llevar un monitoreo, a una especie de cuadro que permite tener el control de cada uno de los elementos. Los beneficios, un sistema de control, de gestión, trata de obtener la mayor cantidad posible de información y tratar de conocer cada número de cada actividad de la empresa, sin llegar a la sobredosis o exceso de datos. Todos los
todas las unidades y centros de costos y las unidades, digamos, alrededor del centro de costos deben de manejar información. ¿Ya? Por ejemplo, la hoja que están manejando ustedes para el taller, para el ensayo, la hoja de costos es fundamental y la bitácora también. La bitácora lo que me va a permitir es narrar cómo se está desarrollando y si hubo alguna situación adversa a lo esperado. De acuerdo a los tutoriales, la planta va teniendo su germinación a un determinado tiempo, su plántula a otro determinado tiempo, su crecimiento a otro determinado tiempo y al final, pues el producto, el fruto, hasta llegar a, digamos, el tiempo estimado de cada una de ellas. Si hay, por decir algo, la planta tiene que germinar a los 7 días, como sucede con el rábano, y no lo ha hecho, entonces algo está mal. ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser que la tierra no estaba debidamente preparada, no estaba abonada o no estaba, digamos, desinfectada de gusanos. ¿Cómo se llama? Hay un gusano que se come las raíces, la gallina ciega, que se come las raíces de las plantas pequeñas y esas viven en el subsuelo, así como la lombriz. Pero la lombriz lo que hace es comer tierra, o sea, la misma tierra la procesa y luego la defeca en abono. O sea, es un insecto, no es insecto, ay, no que es un batracio o un animal, un animal que procura enriquecer la tierra, pero la gallina ciega no, es un gusano blanco así pequeño que vive de las raíces de las plantas. Entonces, si la plántula tiene que germinar a los tantos días, a los 7 días, decía en el caso del rábano, y no lo ha hecho, es porque algo está pasando y hay que investigar. Porque si no, lo dejamos ahí y pasa el tiempo y al final no sabemos ni qué pasó. Y eso como profesionales y con digamos, esa cosquilla de investigadores que debemos de manejar siempre, es importante que indaguemos. En muchos casos, alguna información puede ser de interés para una o dos observaciones y no para desarrollar un procedimiento de captación de datos permanentes. Entonces, es importante estar en ese proceso de observación. El costo es una medida específica para cada empresa. Eso es fundamental. Producto y situación particular y depende mucho de variables muy cambiantes de una empresa a otra, como pueden ser la organización interna, el sistema tecnológico de producción, el control y el manejo que se le dé a las diferentes situaciones. Por supuesto que eso depende no solo de la experiencia de las personas que se contratan, sino de la capacidad de la empresa para obtener los recursos, por ejemplo, tecnológicos, la maquinaria última que puede hacer más eficiente la producción, etcétera. Pero también tienen que ver con variables externas, ¿verdad? En la parte de la agricultura, el tomate, pongamos un ejemplo, el tomate en nuestro medio lleva más costos porque el clima es muy cálido, muy caluroso y eso llama a plagas. Entonces hay que cubrirlo de las plagas. O sea, aquí puede haber una buena producción de tomate, pero el cuidado es más alto en los costos que, por ejemplo, los que vienen de Guatemala. Guatemala es un país, digamos, en condiciones de altura, hablando de qué, de 1000 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros no, nosotros somos casi un país costero, que andamos a lo máximo a 600 metros sobre el nivel del mar. Claro, las montañas son altas, pero las montañas no son planas y son aptas para el café, que es la producción por excelencia.
aunque esté decayente, pero aún hay un montón de árboles que cuidan las montañas, además de ser, digamos, un preservante del medio ambiente por la forma como se debe de sembrar. Es importante llegar a conocer las condiciones que se tienen, digamos, en el área agrícola, pecuaria, para poder decir cuáles son las amenazas que se tienen y las oportunidades que se pretenden aprovechar. Cuando se mira el negocio como un todo, no se tiene claridad del comportamiento de sus partes. En cambio, cuando se definen bien las diferentes partes de la finca, por lotes, plantas de procesamiento, maquinaria, administración, etcétera, se saben con claridad los costos y los ingresos de esas partes. Es lo que estamos llamando como centros de costos y se puede hacer un análisis y control separado para cada uno de estos centros. Los centros de costos suelen representar áreas reales y específicas de la finca como lotes y cultivos, plantas de post cosecha, vías de comunicación, o sea, la infraestructura, la vial y sistemas de riego o drenaje, equipos y maquinarias agrícolas, etcétera. Todo eso se caracteriza por tener una existencia física, ¿verdad? Como manejables. Pero también hay, digamos, elementos o consideraciones que son intangibles, como es la tecnología, como es la experiencia, la capacitación, que es importante contar con esas personas que se van especializando en un área específica o en el cultivo como tal. Eso, pues, aparte de generar mayor producción, también hace más efectivo y eficiente la misma producción. Bueno, esto, digamos, es algo más contable, ¿verdad? Que se entenderá por cuentas a la clasificación del conjunto de recursos aplicados al proceso productivo y como centro de costos a cada una de las unidades en las que se divide la empresa para efectos de costeo. Bueno, espero que en costos 1 o 2 pues hayan visto ejercicios sobre lo que es el centro de costos. Aquí vamos a hacer para la ganadería y también para lo que son los cultivos temporales y permanentes. Voy a tratar de enviarles lo que es unas fotos de lo que lleva el proceso contable del cultivo del café y de la caña de azúcar, que es un poco lo que estoy mencionando. Es importante que las mediciones y que puedan ser determinantes en el desarrollo de la competitividad con el objeto de influir en la generación de utilidades. Por ejemplo, debemos de conocer los costos de producción por kilogramos. Esa es una forma de medición. En todo caso, podría ser por peso, podría ser por unidad, podría ser digamos, por cantidad de productos la cual se va a comercializar. Esto me viene a la mente cómo se comercializa el plátano cuando se trae de Honduras, ¿verdad? En Honduras se miden los costos por los gajos que los platanares generan. Los plátanos ya en edad ya de ser cosechados se amarran en una bolsa para que no se lo para que no llega su momento, se corta y los costos que se determinan por gajo, independientemente de la cantidad de plátanos que tenga cada gajo. Cuando llega el comprador, ¿verdad? El mayorista o el topador, como le llaman, este lo compra por furgones o por camionadas o por picachadas y lo llevan a las tiendas de mayoreo. En las tiendas de mayoreo lo venden por canastos, es decir,
Ustedes han visto cuando se pone en espalda un canastote bien grande y lo llenan de plátanos. No importa cuántos plátanos hay, ni cuánto pesan, sino que la unidad de medición en ese momento es el canasto de plátano. Cuando ya lo tiene el mayorista y empieza a distribuirlo, este lo puede vender por peso o lo puede vender por unidades. Y ahí comienza ya la forma de cómo conviene a los minoristas vender el producto que lo ha comprado, por ejemplo, el tomate en cajas, en jabas. El tomate viene en cajas de madera, ¿verdad? Y totalmente sellado, digo cerrada, aunque no sellada porque tiene sus rendijas. Pero la gente que va a comprar a los mayoristas se las venden por las cajas. Y lo que hace ella es sacarlo de la caja y ponerlos en el canasto y empezarlos a vender por unidades. En los súperes se ha fijado que se venden los productos por peso, dependiendo, por supuesto, del producto del peso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las verduras las venden por unidades o por gajos o por manojo, etcétera. Son formas de medición que hay que determinarlos en el momento de llevar su control. Los costos por hectáreas, que ese está en el área de producción, la discriminación de esos costos, es decir, cuánto es de mano de obra, de insumos, de maquinaria y cuántos son indirectos y qué labores se hicieron y por cuántas veces. Todo eso, digamos, formas de medición existen y hay que tratar de tenerles mucho cuidado. Las estadísticas de producción son importantes. La producción del mes, producción acumulada del año, por cultivos, calidades de producción, productos de primera, de segunda, etcétera. Es decir, hay que tener control de todo eso. Si nos ponemos a pensar de que la producción digamos, cultivo o siembra más bien de árboles de naranja, las naranjas también se pueden clasificar por tamaño y se va determinando la calidad. Lo que se hace es que se ponen en barras no paralelas, sino que van teniendo un ancho inicial y terminan con un angosto final. ¿Qué pasa? Que cuando se vacían, ya bueno, es al revés, ¿verdad? Primero comienza con angosto y termina con ancho. Tiene más sentido así, porque cuando se vacían las naranjas, las pequeñas van cayendo, pero las grandes, como no caben, digamos, es muy angosto al principio, va recorriendo el riel sobre esas dos barras. Al final, cuando ya llega al ancho que se pretende capturar, cae y ese es de primera calidad. Los primeros son digamos, de una calidad inferior, si lo queremos poner así como calidades. Entonces, esa es una forma de clasificarlo. ¿Y qué pasó? Salió de una misma cosecha, de un mismo árbol. Entonces, es importante ponerle atención también a esa situación, porque, digamos, si todos tienen el mismo costo, porque todos nacen de la misma cosecha, los voy a vender a precios diferentes. Entonces, el pequeño margen que yo voy a obtener de la naranja pequeña, que no cubren mis costos generales, pues la grande lo va a ganar. Y esa es una forma de valorarlo. Otra es hacer, digamos, un costeo muy pormenorizado y decir que la naranja que es pequeña tiene un costo menor a la que tiene la naranja más grande. Es complicado, pero se puede hacer, no digo que no, de una manera estandarizada, podría ser. Pero es importante, digo, que también la producción hay que clasificarla entre buenas y muy buenas. Estadísticas de rendimiento de la mano de obra de cada una de las labores y por cada uno de los diferentes
modalidades de contratación, es lo que decía, o puede contratar usted por jornal, puede usted contratar por día, puede contratar a destace, ¿verdad? Como hacen con el café. Más que todo, con el café, no con los que cosechan el café, sino que con los que andan limpiando las fincas, ¿verdad? Le dicen, mira, aquí está esta área que te tocó a vos, 2 o 3 hectáreas, ¿verdad? Y te voy a pagar tanto por esas hectáreas, procurando que va a ser en un día, ¿ya? Y bueno, eso, digamos, es una cuestión de medición. También están las estadísticas de rendimiento de los diferentes insumos y materiales que demandan los cultivos o los alimentos de los animales. Decía yo, por ejemplo, en la parte de las vacas se compra un concentrado de mantenimiento, que es a base de olote molido más ¿cómo se llama? La melaza de la caña de azúcar, o sea, el bagazo de la caña de azúcar o sea, inclusive después de haber hecho el dulce de atado y los dulces de la miel, queda lo último, que es el bagazo, que ese ya trae inclusive parte de la caña, ¿verdad? Entonces, ese bagazo se vende a las empresas que producen concentrado para animales y lo combinan con otros elementos. Y decía yo que el concentrado de mantenimiento, que es a puro lote y ¿cómo se llama? Y la melaza, pues nada más es para eso, para mantenerlos llenos, ¿verdad? Y con vida, pero no les genera una producción de leche como un concentrado de primera, etcétera. Son valoraciones que se van haciendo. Entonces, el rendimiento de los insumos y materiales es importante porque también tiene que ver con las calidades, ¿verdad? Hay semillas que el Senta, por ejemplo, se especializa en estar haciendo pruebas de laboratorio con el uso de diferentes semillas, ¿verdad? Es decir, la idea es que la semilla germine, si el rábano germine en 7 días, porque ya no sea en 7 días, sino que sea en 4. Y eso hace más eficiente ¿cómo se llama? La semilla o el producto. Estadísticas de uso de la maquinaria, que también es importante, ¿verdad? Es decir, es cierto que tenemos una depreciación ya al fiscal por digamos, el uso de la maquinaria. La maquinaria se deprecia en 5 años según la ley de impuestos sobre la renta. Pero después de 5 años la maquinaria sigue funcionando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a medir nosotros en el rendimiento de la maquinaria? Obviamente la producción por cultivo. La máquina me puede durar 20 años. Entonces yo tengo que medir que la producción se mantenga en una cantidad de X durante esos 20 años. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues obviamente con un buen mantenimiento, seguros, buena utilización de la máquina, un montón de consideraciones que el obrero o quien va a utilizar la máquina tiene que tomarlo en cuenta. Y eso es importante. Llevar la contabilidad agrícola pues exige digamos, más esfuerzo. La contabilidad de costo exige un mayor detalle de registro, donde se clasifican los costos y los gastos. De acuerdo al centro de costos, ojo, es que sigue manejándose esta parte fundamental, ¿verdad? Donde se sacrifican los productos. Exige el conocimiento de cantidades, control y seguimiento de la producción y cantidades de obras ejecutadas. Bueno, aquí inclusive esto es para las empresas industriales.
Y obvio, si las empresas agropecuarias se convierten en agroindustria, pues con mayor razón le cabe estas consideraciones. De producir informes principalmente para el uso de socios y accionistas y para atender requerimientos de la Administración de Impuestos, o sea, Hacienda, y los bancos y corporaciones tienen otros usuarios, todo al interior de la empresa, como los administradores, técnicos, agrónomos, es decir, las personas responsables de manejar esos controles, esos adecuados controles en el proceso. Los procedimientos para el montaje de una contabilidad en una empresa agrícola, contabilidad de costos en una empresa agrícola, se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Decíamos las necesidades de información. Importante antes de... Bueno, el inversionista obviamente lo hace, ¿verdad? Mira el terreno, estudia la tierra. La tierra es rica en algún tipo de materia orgánica. Si no es tan rica, ¿qué necesitaría? ¿Cuánto se invertiría para que sea productiva la tierra? Una vez que ya tenemos esa información, pues empezamos a determinar qué voy a sembrar, cuáles son las condiciones del clima que me permita sembrar de una manera adecuada algún tipo de producto. Si estamos hablando de unas lomas, ¿verdad? Como las conocemos, que son así bastante ondeadas, sí nos conviene tener mejor una crianza de ganado y que eso me sirva nada más para que ellos anden pastoreando, ¿verdad? O ovejas o cabras, o sea, es decir, los pedigüey, ¿verdad? Famosos pedigüey que se han hecho bastante famosos por su carne y hay crianza para eso. Entonces se analiza, ¿verdad? Se analiza, pero se va a analizar de acuerdo a la información que tengamos. Si no hay información, es obvio que cualquier conclusión que se llegue no va a ser una conclusión muy fiable. Una vez que ya tenemos esto, empezamos a tratar de trabajar y lo hacemos bajo una organización, o sea, empezamos a contratar primero a los especialistas para que hagan estudios que necesitamos, digamos, a introducirnos. O sea, no el estudio de la información inicial para ver qué voy a cultivar. Aquí ya sé que voy a cultivar, pero necesito que se diseñe una organización para que funcione. La capacitación al personal, fundamental, ¿verdad? Que va a estar involucrado en toda esa parte de la información, del uso de la información inclusive. Esa es una de las debilidades que se tienen en los países, más que todo latinoamericanos, en la que el dueño de las tierras o de la empresa no le gusta invertir en el empleado, por muy bueno que sea, porque la mentalidad de ellos es que yo lo capacito, lo contrata a otra empresa y se me va, y la inversión se me pierde. Es una mentalidad bastante pobre, digamos, para los inversionistas, pero ¿qué pasa si todos tuvieran la mentalidad, ¿verdad?, que como prioritaria de la capacitación a los empleados y todas las empresas grandes existentes capacitaran a su gente? Entonces ya no habría temor de que este se me vaya porque yo puedo agarrar de otro lado, que ya viene capacitado, etcétera. Es decir, si la mentalidad fuera cambiando de esa manera, creo que no tendríamos tanta precariedad en la mano de obra. Montaje del programa o proyecto a utilizar, ¿verdad? Se pone en marcha. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, la decisión ya se tomó y hay que hacer el montaje. Establecimiento de un sistema de información. Es lo que mencionábamos en las clases anteriores, cuando cuando hablamos del sistema de información contable o inclusive el sistema de información gerencial, fundamental. Vamos a ver qué nos dice cada una de las definiciones de esas consideraciones fundamentales se necesitan. Cuando hablamos de la necesidad de información,
los pasos sugeridos que se deben seguir dentro de un proceso de sistematización ordenado de la finca, que vistos en su conjunto son realmente simples cuando se trabajan a nivel de módulos separados. Por supuesto, aquí entre paréntesis se ha puesto que esto es una guía, no significa que así deba de ser. Primero, la información general de la finca, área, localización, altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y todo lo que se necesite saber. Segundo, información a nivel de lote o cultivo, área de cada lote, cultivos, fecha de siembra, población. Decir, necesito saber quiénes trabajan en el tipo de cultivo. La información financiera, ¿verdad? Fundamental, si los hay. Determinación de actividades y definición de labores. Es decir, ahí empezamos la estratificación de las actividades que cada quien va a desarrollar. De acuerdo a la experticia, de acuerdo a, digamos, al estudio que se ha obtenido y, por supuesto, de acuerdo a lo que yo pretendo obtener como dueño o gerente de la finca. Determinación de recursos y labores a los que se les hará el seguimiento y control, ¿verdad? Es decir, qué tenemos, con qué contamos, ¿verdad? Para echar a andarlo. Elaborar el inventario inicial de todos los recursos, eso es fundamental. Necesitamos saber con qué contamos, decíamos, y no solo en la parte de recursos adquiridos, sino que los recursos naturales, de verdad, qué tan cerca está un manto acuífero. Porque si pretendo hacer una siembra y quiero tener un sistema de riego, pues debo de buscar un recurso hídrico que me facilite, ¿verdad? Hacer la siembra y estar alimentando de agua a las plantas. Inventario de productos, ¿verdad? Obvio, inventario de insumos y materiales, inventario de tipos de contratación que se manejan en la finca, inventario de maquinarias y equipo utilizado en la finca, inventario de infraestructura. Es decir, necesitamos saber si la finca que voy a manejar tiene vías de acceso, de comunicación. Entonces, si no es así, hay que construirlas y, digamos, cómo se me facilitaría transportar mi producto terminado a los diferentes lugares que pretendo distribuirlo. La otra consideración que se hablaba al principio es el diseño de una organización interna para el suministro de la información. ¿Qué tiene esto? Determinación y diseño de los centros de costos necesarios. Determinación de lotes y cultivos de producción. ¿Ya? ¿Qué vamos a producir? Ni muchos dicen ni pocos, solamente los necesarios. Determinación de los conceptos de gastos y de ingresos regulares a la finca. Debemos de medir cuáles van a ser los gastos y de cuánto van a ser los gastos. Determinación de responsabilidades de la información. Registro de planillas de mano de obra, registro de planillas de uso de insumos y materiales, registro de planillas de animales de crianza. Acordémonos el control que el Ministerio de Hacienda nos exige cuando se manejan, cuando se tienen animales, que si el animal es importado o es exportado, si es de raza pura, para qué va a ser utilizada la vaca, si estamos hablando de vaca, y el buey o el toro, que después se convierte en buey. Definición y ambientación de los sistemas de codificación a utilizarse, diseño de formularios para la captura de información, determinación de los criterios y métodos de costeo. La tercera consideración es la capacitación al personal involucrado en procesos de información. Capacitación en el manejo del programa a utilizar, ¿ya? Programa informático o programa de trabajo. Capacitación en conceptos contables y financieros básicos. Obviamente se va a contratar a un contador
O si digamos, la producción es pequeña, habría que considerar si se contrata un bachiller nada más, no necesariamente tiene que ser licenciado, porque se va a contratar a un auditor y el auditor puede servirle de orientador. Capacitación en conceptos de costos y costeo, eso es fundamental. Recordemos que al final el producto terminado hay que ponerle un costo. Y los criterios que estamos definiendo en estos momentos es lo que me va a permitir hacer colocarles ese costo. La capacitación en los sistemas de codificación establecidos, es decir, los inventarios deben estar codificados. Aún la producción debe de tener su código, más si son productos, digamos, que no son muy abundantes y que requiere tener control sobre cada uno de ellos. Perdón, se le pone una identificación. Capacitación en los sistemas de codificación establecidos, bueno, lo que acabamos de hablar, y la capacitación del personal de la finca en captación de datos. Obvio, se va a contratar a la mejor gente para que pueda manejar o hacer la gestión de la finca como tal. Consideración del montaje de programas y proyectos a utilizar. Montaje de los datos iniciales, ¿verdad? Fundamental. Después de que hicimos los inventarios, esos inventarios me van a servir para poder hacer esta introducción de datos. Proceso de alimentación del sistema de acuerdo a lo establecido en los pasos anteriores. Obtención de la información para la toma de decisiones, es decir, una vez que usted empieza a meter datos al programa que ha diseñado, esta empieza a tirárselos a todas las personas, digamos, que necesitan o requieran la información para tomar sus decisiones. Y por supuesto, la parte del control interno es fundamental para que haga la verificación de esas informaciones que nos están mandando. Claro, repito, es parte de la experticia de las personas involucradas en cada uno de estos elementos. Por último, está el establecimiento de un sistema de información confiable. Los sistemas de información es algo que se deben de generar en toda empresa, no solo, digamos, en la parte pecuaria o agropecuaria. Los sistemas de información son fundamentales para manejar esa estratificación de labor en toda la institución en la cual se está elaborando y que vive de la producción misma. Digamos, es de buscar la eficiencia y la eficacia, generalmente. Los costos en la actividad agropecuaria. Según los autores, el costo es la valoración económica de la totalidad de los recursos sacrificados o dejados de percibir para la obtención de un fin productivo. Valoración económica. Lo mismo, ¿verdad? Si nosotros hemos comprado los insumos y los materiales y la maquinaria, no hay problema, porque la factura me está determinando el valor del bien. Pero, por ejemplo, tenemos la producción digamos, de Chile, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sembrar hoy? Bueno, sí, se va a sembrar hoy con esta clase. Del árbol de Chile, una vez que se ha llegado a la cosecha, de la flor se produce el fruto, o la misma semilla del fruto se produce la semilla. La flor puede servir para germinar otros cultivos, pero el mismo producto, digamos, comestible produce esa semilla. La semilla digamos, se enriquece en proteínas de la tierra y se siembra para que vuelva a germinar en el tiempo que ella necesite. Ese tipo digamos, de, de actividades que se pretenden hacer es lo que me permite a mí generar nuevas plantas. Pero ¿qué es lo que ha pasado?
Resulta que las nuevas plantas yo las obtuve de la semilla del cultivo anterior. Si yo las obtuve del cultivo anterior, pero el cultivo anterior yo valoré nada más el fruto como tal, ¿verdad? O sea, el bulbo del chile. ¿Cómo voy a valorar la semilla que está dentro de ese chile? Yo puedo procesar el chile, hacerlo encurtido, como a veces se sabe hacer, ¿verdad? Chile encurtido, pero le voy a quitar la semilla, porque la semilla me va a servir para hacerla germinar y para hacer nueva producción. Entonces, ese tipo de situaciones en las que yo ya voy a utilizar la semilla, ¿qué precio le voy a poner? Tengo que ponerle precio. Y a eso se refiere cuando vamos a hacer la determinación o la valoración económica, dice aquí, de la producción que voy a tener en el uso de las semillas y materiales. Es fundamental que manejemos bien esos criterios. La abeja, por ejemplo, con su panal, ellos están en constante producción de la miel, pero también ellos están muriendo y naciendo, ¿ya? De manera constante. Entonces, va a depender de las condiciones en las cuales se tengan los panales, ¿verdad? Del apiario, para manejar y mantener, si no es posible, si es posible, más bien hacerla crecer lo que es la granja de abejas. Eso requiere un cuidado, eso requiere un costo. ¿En cuánto lo vamos a valorar? ¿Ya? El nacimiento de más abejas. Entonces, digamos, por supuesto que ya son eh, aspectos que ya están, digamos, anotados. Eso ya existen anotaciones. Solo es cuestión de ir a leerlos y entenderlos y cómo se va a utilizar esa información. Pero igual, o sea, no se compra, no hay factura, por lo tanto no tenemos un valor, pero hay que considerarlo dentro del costo. De esta definición sacamos tres conceptos: valoración económica, recursos sacrificados y el fin productivo. Cuando hablamos de la valoración económica, se hace referencia al valor monetario, contable o de mercado, de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan una erogación de dinero, que es un poco lo que estamos hablando de la semilla del chile, y se deben valorar para ser considerados como costos en el desarrollo de un proceso, de un proyecto. Entonces, repito, volvemos a lo mismo, ¿verdad? En un apiario usted no va a estar comprando abejas. Lo que tiene que hacer es procurar el nacimiento de nuevas abejas, porque igual que nosotros llegamos en una etapa, una edad de muerte. Entonces, igual las abejas pues llegan a un periodo en el que ya no van a seguir viviendo y se mueren, pero tienen que resurgir nuevas abejas para que siga, digamos, la producción. Ejemplo, si para la siembra de un cultivo se utiliza la mano de obra propia, muy común en la explotación de economía campesina, esa es la economía familiar que mencionamos, aunque no se percibe un salario, se debe considerar esa mano de obra en la valoración de los costos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando hagan el ensayo del rábano y el chile, tienen que poner su mano de obra. Aunque decía que para efectos de académicos tomen el salario mínimo como base, que ha determinado el Ministerio de Trabajo. Cuando hablo de recursos sacrificados, se identifican con la mano de obra, con los insumos, con los materiales utilizados en la obtención de los fines productivos o productos de la finca. Un recurso se ha sacrificado cuando, por efecto de su uso, es imposible retornarlo a su condición original. Eso es todo. Lo mismo podemos decir en la parte industrial, cuando se empieza a transformar la materia prima.
Por ejemplo, el hecho de comprar un fertilizante no significa un sacrificio, ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo o darle cualquier otro uso, porque sigue siendo lo mismo, no necesita transformarlo, el fertilizante. Si yo compré una camionada de fertilizantes, pero solo voy a ocupar la tercera parte, ¿ya? Entonces puedo vender las otras 2/3 partes. Pero además, si no utilicé la tercera parte que supuestamente lo iba a ocupar en la producción, solo ocupé la mitad, pues obviamente la otra mitad la voy a vender y no sufrió ninguna transformación. No se puede considerar un recurso sacrificado. El fin productivo, los fines productivos se identifican específicamente con los lotes, cultivos agrícolas y proyectos productivos, como lotes de ganado, estanques piscícolas, galpones o lotes avícolas, plantas de compostaje, plantas de post cosecha, etcétera, cuyo fin es producir productos. Entonces, el fin productivo es, digamos, la actividad desarrollada. Se suelen identificar además con otras áreas operativas de la finca como áreas administrativas, son los fines productivos, vías de comunicación, sistemas de riego y drenaje, etc. La discriminación de la finca de unidades productivas homogéneas nos define el concepto de centro de gasto. La discriminación de la finca en unidades productivas, ¿ya?, homogéneas, nos define conceptos de centro de costos. Al decir homogénea, es decir que intervienen todos los recursos que se han adquirido para que esté dentro de ese proceso. Los centros de costos suelen presentar áreas reales y específicas de la finca como lotes y cultivos, plantas de post cosecha, vías de comunicación y sistemas de riego o drenaje y equipo y maquinaria agrícola, por supuesto, como tractores, guadañas, etc. Para esta contabilidad agropecuaria se entenderá por cuenta a la clasificación del conjunto de recursos aplicados al proceso productivo y como centro de costos a cada una de las unidades en que se divide la empresa para efectos de costeo. Eso, repito, es una práctica que utilizan la mayoría, si no todas, para ir midiendo las cantidades que se van a considerar como costos. Y es sobre los centros de costos que se aplican los recursos para la obtención de productos al final. Y su valoración se expresa a través de las cuentas contables. Por eso decía que una contabilidad de una actividad en una empresa agropecuaria no lleva mayor ciencia más que cargar, ¿verdad?, en el debe lo que hay que, digamos, considerar y descargar en el haber si es que hay que descargar algo o disminuirlo, en el caso de los activos y gastos. Pero en el caso de los pasivos, patrimonio e ingresos, es al revés, etcétera. Eso ya lo sabemos. Por eso que no podemos adentrarnos a lo que es la contabilidad como tal. Y es sobre los centros de costos que se aplican los recursos para la obtención de los productos. Es decir, se secciona la producción en centros de costos y cada uno de ellos lleva su propio control de, digamos, del consumo, sí, del consumo de los elementos que involucra la producción. Mano de obra, decíamos, materia prima y gastos indirectos de fabricación. La clasificación de los costos agrícolas, hay criterios de clasificación y estos son lo más útiles, la clasificación de costos por función. Vamos a ver qué es eso. Clasificación de costos por su relación con el producto.
Ambas son complementarias y tienen el potencial de describir los costos de la finca de una forma práctica, clara y de fácil lectura e interpretación. Dentro de la clasificación tenemos, decíamos, por su función. La empresa los clasifica como gastos empresariales y costos de producción. Gastos empresariales y costos de producción. Por su relación con el producto, considera los costos solo en su relación con la parte productiva de la empresa y los clasifica como costos directos de producción y costos indirectos de producción. Nada más. Y así lo vamos a considerar. Salvo lo que tomamos en cuenta, no sé si fue en la clase anterior del parcial, en la que se dijo de que los costos directos y los costos indirectos en la determinación de los costos y más que todo en la toma de decisiones no tienen mucha relevancia, sino que vamos a determinar los costos de acuerdo a si son fijos o variables. ¿Por qué? Porque al discriminar los costos de fijos y variables podemos determinar realmente cuáles son esos costos que se involucran directamente en la producción. Cuando hablamos de costos variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción, digamos, generada en un periodo determinado. Pero los costos fijos son aquellos que existen independientemente de que haya o no producción. Es decir, podrá no haber producción de algo, pero los costos fijos siempre van a estar. Alquiler, mantenimiento, salarios de personal administrativo, etcétera. Eso siempre van a estar ahí. ¿Que los va a despedir? Bueno, ese es otro pisto. Pero mientras esté trabajando ahí, siguen siendo costos fijos. Y por lo tanto, no es, si estos son mayores a las variables, entonces no es muy rentable la empresa. Tiene que ser mayor los variables, porque de ahí depende que la empresa subsista o se mantenga. Y eso es importante. Permítame, ya vengo. Bien, disculpe que me había secado la garganta. Bien, decíamos que la determinación de los costos es fundamental en los centros de costos. Ejemplo de los costos agrícolas por su función, los gastos empresariales, recursos necesarios para mantener la finca en funcionamiento. Eso es lo digamos, la infraestructura vial es importante. Es decir, que hay un acceso y acceso funcional, ¿verdad? No a que esas calles pedregosas que en algunas fincas se generan. Obviamente también los vehículos tienen que estar en condiciones en buen estado. Los costos de producción se refiere a la valoración de los recursos destinados a la transformación de la materia prima. Eso es lo que se maneja siempre en la contabilidad de costos.
Y las empresas agroindustriales se llama costo de producción a las aplicaciones de recursos, mano de obra y materiales a la planta de procesamiento. Aquí hay dos etapas, ¿verdad? En las agroindustriales. Tenemos la producción agrícola o agropecuaria como tal, es decir, desde que nacen hasta que ya son sacrificados, es decir, que ya pasan a una transformación. Si pasan a una transformación, por ejemplo, la vaca lechera. La vaca lechera se procura que de leche, o sea, es el fin final, pues, de esta. Y el producto agrícola es la leche salida ya de las tetas. Pero llega un momento en que la vaca ya no produce. Entonces necesita que esta vaca vaya a hacer otro producto o conforme otro producto para la producción agroindustrial y es el destace. O sea, ya una vez destazada, decíamos que se convierte en un inventario y ahí entra en la parte agroindustrial cuando se empieza digamos, a hacer carne molida o se prepara la carne para envasarse, etcétera. Hay otras situaciones de formas de trabajo. Entonces, pero si el producto viene directamente de la parte agropecuaria a la zona industrial, esa situación de traslados es lo que se conoce como agroindustria. Es decir, si usted solo produce el producto agropecuario, hasta ahí llega su actividad y usted vende el producto a quienes lo puedan comprar para la producción que ellos quieran hacerlo. Una empresa industrial lo que hace, una empresa industrial de carnes, por ejemplo, lo que hace es comprar la carne ya destazada, ¿verdad? Y la empieza a procesar a su conveniencia. Pero entonces ahí están separadas la industria agropecuaria y la empresa industrial. Pero cuando la agropecuaria lleva todo ese proceso, es lo que se conoce como agroindustria. Eso es nada más para efectos de aclaración en cuanto a la terminología. Los costos agrícolas, por su identificación en el producto, decíamos los costos directos, que son los que se aplican directamente a la producción del bien. Y los indirectos son valoraciones económicas de los recursos sacrificados en el proceso, cuya identidad y incidencia de aplicación afecta a más de un lote o cultivo. A veces se contratan aviones para que anden fumigando en toda la zona y hay varios cultivos, pues, pero ahí se agarra fumigación para todos, o inclusive abono, ¿verdad? Se agarra abono para todo, o agua. Anda rociando agua y se tira agua para todos, etcétera. Esos son gastos indirectos, esos los conocemos. Los costos de producción, también llamados como costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo de funcionamiento en una compañía estándar. La diferencia entre el ingreso por ventas u otras entradas y el costo indica el beneficio bruto, es decir, lo que conocemos como utilidad bruta dentro del estado de resultados. El costo de producción tiene dos características opuestas que algunas veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo, bueno, en los países como los nuestros. La primera es que para producir bienes uno debe de gastar. Esto significa generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminar los innecesarios. Esto no significa el corte o eliminación de los costos indiscriminadamente. Esto se explica, decíamos, cuando tenemos la producción de chile, el ejemplo que les estaba utilizando, y inicia comprando las plántulas, ¿ya? Pero si usted procura procesar las semillas o más bien preparar las semillas para que usted pueda adquirir sus propias plántulas, ¿qué tanto eso le generaría
disminución de costos. Aparte de que la calidad sigue siendo la misma, porque usted va a preparar la semilla para que la calidad sea la misma. Y a eso se refiere cuando se quieren, digamos, eliminar o se quiera, digamos, hacer eficiente los costos dentro de una producción. No es generar mala calidad o calidad de segunda para querer obtener un bien. O sea, no se vale eso. Hay evaluaciones también externas que no le van a permitir hacer eso. Los costos por su incidencia en la determinación del precio del bien pueden dividirse en costos variables y costos fijos. Eso es lo que les estaba hablando en un principio, ¿verdad? Los costos variables, que también son directos, que podría ser la materia prima, la mano de obra directa, la supervisión, los servicios, mantenimiento, suministros. Es decir, todas estas están en función de la producción. Cuando hablamos de costos variables es precisamente todos aquellos que van a existir si solo sí hay producción. Pero ¿qué pasa con los costos fijos? Los costos fijos, una forma, digamos, abrupta e inconveniente inclusive para digamos, medirlos o determinarlos es cerrando la empresa. Es decir, que la empresa no haga producción, aunque siga existiendo. Es decir, no cerrarla por liquidarla, sino que simplemente cerrar la producción y medir cuáles son los gastos que se van a seguir pagando en el tiempo. Digo, es inconveniente porque obvio no van a obtener ingresos, se va a tener pérdida, porque los costos fijos eso es lo que hacen, ¿verdad? La electricidad, mantenimiento, salarios administrativos, digamos, combustible de los vehículos, ¿verdad? Etcétera. Hay una serie de gastos que podemos irlos, bueno, me imagino que ya los midieron ustedes cuando vieron costeo directo, si es que ya la vieron, y incluye en estos costos variables lo que son las comisiones, por ejemplo, por las ventas. Es decir, no va a haber producción si no hay venta. Por lo tanto, la relación de las comisiones a los vendedores por las ventas efectuadas también se convierte en un costo variable para términos de evaluación. Ojo, en la contabilidad normal, convencional, usted siempre va a registrar costos directos y costos indirectos. Eso para al final establecer su estado de resultados. Para efectos de análisis, ¿verdad? Y toma de decisiones, usted es necesario que deba de distinguir entre los costos variables y los costos fijos. Con los costos, lo que me nace con la contabilidad convencional es que decíamos que a las ventas le restamos los costos de venta y obtenemos la utilidad bruta. Con la contabilidad, digamos, para la toma de decisiones, cuando nosotros le restamos a las ventas los costos variables, ojo, los costos variables, obtenemos digamos, un remanente marginal, se llama, o una utilidad marginal, si se quiere ya poner como utilidad. Dentro de la convencional, cuando hablamos de costos de ventas, estamos incluyendo inclusive los costos fijos que están dentro del proceso productivo. Cuando hablamos de costos variables, no hay costos fijos, pero sí incluye costos de producción y gastos en la administración. No sé si estoy confundiendo, pero cuando vean costeo directo, si es que no lo han visto, repito, ahí van a ver la distinción de lo que se está hablando. Por lo tanto, hay que hacer un análisis bastante, digamos, constante, ¿verdad? Y exhaustivo de cómo se están comportando los costos. La contabilidad de costos es fundamental en todo proceso, ¿verdad? En toda empresa.
ya sea si esta es una industria, una agroindustria o simplemente una empresa agropecuaria. Eso sería, digamos, todo en cuanto a las consideraciones y criterios a tomar para poder determinar los costos. Como digo, la parte de la contabilización, pues es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, perdón, tenemos la compra de inventario de semillas y abono. Entonces, como es inventario, pues se carga la cuenta de inventarios de abonos, inventarios de semillas de abono, ¿verdad? Y se paga en efectivo, 170. Ejemplo 2. Se determinan los costos. En el costo de producción agrícola se acumulan los valores por el consumo, utilización y utilización de los inventarios de semilla, abono, fertilizantes, pago de mano de obra, etc. Entonces, aquí es donde viene, digamos, la determinación del centro de costo inicial. En este ejemplo solo hay un centro de costos, pero que en el catálogo se va a dar a conocer como costo de producción agrícola de papas. Así se llama el centro de costo de producción agrícola. Es como decir en empresa industrial, inventario de procesos de producción en proceso. Y así está la misma similitud con esto que estamos creando. ¿Por qué? Porque ahí va a ir acumulando todo lo que se va consumiendo. ¿Qué se va a consumir? Bueno, decía que eran inventarios de semillas de abono, es decir, se saca de bodega la semilla, ¿verdad?, de abono y se saca la semilla de papas. Semilla de abono lo dicen, pero es el abono mismo, que más que como es en chibolita, ¿verdad? Por el que es el nitrogenado. Se sacan de inventario y por lo tanto se descargan. Se descargan de mi inventario, pero se van a cargar a un centro de costos que se llama costos de productos agrícolas, de papas, porque son papas las que estamos, digamos, produciendo. Ejemplo 3. En el costo de producción agrícola se acumulan los valores por el consumo, utilización del pago de mano de obra. Entonces se saca la planilla, ¿verdad? La mano de obra directa, hay dos cargos ahí porque son, digamos, dos personas diferentes y se pagan, ¿verdad? Es decir, cuando se están descargando la mano de obra, ya vimos que en contabilidad de costos, cuando se hace la planilla y se saca de banco, se carga una cuenta transitoria. Esa cuenta transitoria se descarga y se está utilizando lo que es acá la aplicación de la mano de obra y se tira a la... Al finalizar el proceso con la cosecha se procede a vender la producción en su estado natural. Y eso es lo que está pasando. Se genera la venta, ¿verdad? Lo recibe efectivo y equivalente y etcétera. ¿Qué pasó con los centros de costos de la producción de la papa? Lo que se hace es ventas menos el costo de producción y se determina la utilidad. Aquí no lo corregía porque no va a dar 240, sino que dan como $100 acá de utilidad. Eso no se me olvidó corregirlo porque lo corregí en el que tengo en mis archivos, pero no el que está puesto en el portal, así que hay que revisar eso. Lo interesante es que este costo de producción agrícola de papas es la suma, estos 320 es la suma de la mano de obra de los inventarios. Por supuesto que está pendiente lo que es, aquí no hubo, en este ejemplo no hay gastos de indirectos de fabricación, no se pusieron. Pero lo importante es que se logre determinar al final que este costo de producción agrícola de papas, que es un centro de costo como tal, se debe de liquidar al final del ejercicio para obtener lo que es la utilidad.
Ojo, ¿qué pasa si hubiera otro centro de costos además del centro de costos de producción? Por decir algo, clasificación de la papa, y se someten a otro centro de costos y se pone costos de producción de primera calidad de la papa, centro de producción de segunda calidad de la papa. Entonces, el descargo ya no sería, siempre sería el descargo de los 320, ¿verdad? Por la sumatoria de los dos anteriores, pero ya el descargo ya no sería para ventas porque no se va a estar vendiendo, sino que se está trasladando a otro centro de costos, ¿me explico? Ya no habría la subcuenta de utilidad, sino que sería 320 para cerrar el costo de producción agrícola y sería 320 para el otro centro de costos que sería la calificación o separación de calidad de la papa, porque a lo mejor se va a someter a otro procedimiento y que al final pues se va a tener el producto, que se va a embolsar, por ejemplo, o se le pone una... se han fijado que los productos que vienen del norte, como la manzana, la guayaba inclusive, vienen con una esponja, así en forma de red. Ah, pues esa es una preparación para que se le dé calidad, o sea, presentación y calidad al producto. Aunque el producto sea el mismo cuando se arrancan de los árboles, pero esa es una forma digamos, de mercado, ¿verdad? De marketing. Y se van preparando, etcétera. Este ejemplo es una forma muy sencilla de cómo se van registrando el proceso, se va registrando en el proceso. Repito, ¿cómo se llama? Lo importante es manejar esos centros de costos bajo la conveniencia, de acuerdo a cómo se le va a facilitarlo en cada empresa. Bien, esto es en cuanto a la determinación de los costos. Vamos a entrar a, digamos, a otra conceptualización, ok, a una conceptualización ya más en detalle, y es el el proceso productivo agrícola. Siempre vamos a hacerlo bajo un contexto, ya para entrar en materia. Veamos. Bien, veamos si lo puedo compartir. Ok. Veamos.
Me apareció un mensaje ahí que como que estaban llamando, pero bien. Veamos lo que es la producción, digamos un poco entrando a lo que es los procesos productivos. Dentro de los procesos productivos, la contabilidad es el punto de partida, decíamos, para tener ese control de la producción. Para obtener la información confiable sobre el entorno que involucra el proceso de la producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a para la toma de decisiones. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su explotación. De hecho, pues parte de lo que exige, mínimo lo que exige el Código de Comercio, inclusive el Código Tributario, es que se lleve un inventario de todo, ¿verdad? No solo de la que se está produciendo, sino que inventario de las plantas, inventario de la maquinaria, inventario de los animales, etcétera, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado económico y a la vez tiene un mejor conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o aprender o arrendar la tierra, porque a veces al final conviene más eso. Las dificultades que se presentan en el proceso es el crecimiento normal, es el crecimiento normal que los animales poseen. Es lo que hablábamos anteriormente, que estos van cambiando en su valor. El novillo, que si pongamos como ejemplo que nació en enero, para el final del año ya no va a ser el mismo costo que le puso al principio. Este ha crecido, se ha invertido en él, cuidados de salud y todo eso le va incrementando su costo. Entonces tiene que reevaluarlo. Dificultad para identificar los gastos e ingresos familiares de los gastos e ingresos de la empresa. Eso es algo que hay que saberlo manejar. Cuando se confunden estos dos, difícilmente va a poner los familiares dentro de la producción. La actividad agropecuaria depende de ciertos factores externos, ¿verdad? Como el clima, condiciones sociales inclusive. La valoración del costo de la producción de los cultivos en tierra o en proceso dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. Otra forma, es decir, la plantita que está germinando no vale lo mismo cuando ya está, digamos, en momento de producción. También tiene su cambio. La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra en proceso depende de la etapa de desarrollo del cultivo. Este es lo mismo que el anterior, que sí es necesario que vayamos midiendo su crecimiento y por supuesto su costo. El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario. Consumo directo, es decir, cuando es de subsistencia. Hay que darle salida. Perdón, más ahora que la ley pues obliga a que toda salida de una empresa, digamos, formalizada, una sociedad anónima, tiene que facturar la salida, aunque sea para consumo propio. La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la determinación del costo de las actividades y la existencia de mano de obra familiar, entre otros. Es decir, son dificultades que hay que saberlas medir. Siempre van a existir, ahí van a estar, pero tenemos que manejarlas bajo un control estricto. La administración en una empresa agropecuaria busca respuestas a las siguientes problemáticas. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo vamos a producirlo? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? El conocer cuáles son los propios costos de producción, la producción y diversificación de nuevos cultivos le ayuda a tomar mejores decisiones. Obvio, la información es fundamental, es lo que hemos estado hablando. Esto fue lo que vimos la vez pasada, que la actividad agrícola cuenta con 4 factores. La tierra, que es donde se trabajará, tanto cultivos como crianza.
el trabajo que eso involucra, el dinero que hace falta y la persona que lo va a poner. Entonces, hay que hacer varias consideraciones. El trabajo del animal, ¿cómo va a medir el trabajo del animal si está dedicado a la labranza o para que ande cargando? ¿Cómo va digamos, a determinar la labor mecanizada? O sea, perdón, la labor mecanizada, la investigación, o sea, usted no va a hacer la investigación, pero sí va a pagar para que le investiguen o para que le hagan pruebas de suelo, por ejemplo, si es propia para el cultivo o propia para la crianza. Recordemos por los efectos negativos de la empresa Batería Record, que es aquí en la zona industrial, que es una zona rural, perdón, y que contaminó varios kilómetros a la redonda de plomo. Entonces, la gente que vive cerca o en esa circundante, digamos, longitud, no pueden sembrar para su consumo, porque están sembrando y obteniendo veneno. El plomo se ha expandido en condiciones bastante fuertes de tóxicos. O, por ejemplo, los que viven cerca de un volcán activo. El volcán, desde que comienza ya a activarse, comienza a emanar tanto humo de azufre como también la tierra, que empieza a envenenar la tierra. Eso es importante conocerlo. Toda empresa agropecuaria necesita recursos financieros para adquirir los insumos y medios de producción, tales como semillas, herbicidas. Los costos de las empresas agropecuarias se pueden agrupar de acuerdo a su naturaleza. En relaciones con la tierra, remuneración al trabajo, medios de producción duraderos, medios de producción consumidos, servicios contratados externamente y los gastos propios de operación. Cuando hablamos de relación con la tierra, los costos por agotamiento o arrendamiento, eso ya lo hablamos una vez. La remuneración del trabajo ya se va a medir por los jornales de los obreros, permanentes o temporales, valor de la mano de obra brindada por estos y su familia. Cuando hablamos de los medios de producción duraderos, es decir, la maquinaria y equipo de trabajo, o las instalaciones y construcciones que se hacen, las granjas, los corrales, las, ¿cómo se llama? Las cercas perimetrales, ¿verdad? Los medios de producción consumidos nos referimos a las semillas, herbicidas, fertilizantes, es decir, lo que se utiliza para procurar la siembra o procurar la crianza. Servicios contratados externamente, la molida y mezcla de granos, es decir, maquinaria, transporte de granos o servicios mecanizados que también, o veterinarios, agrónomos especializados sobre algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de la planta o de los animales, etcétera. Son situaciones que debemos de ir considerando. Por supuesto, los gastos de operación, los que ya conocemos, ¿verdad? Electricidad, comunicaciones, depreciación, combustible y lubricante, etcétera. Salarios. Decíamos que los costos se clasifican en costos fijos y variables, costos directos e indirectos y los costos totales o unitarios. Esta es una clasificación que se hace de acuerdo al tratamiento que le vamos a dar a los costos. Ya hablamos sobre esto. Los costos totales de producción, por ejemplo, una hectárea de maíz no son suficientes para evaluar la eficiencia de la producción mientras no se tome en cuenta el rendimiento por hectárea. Información. Eso es lo que se requiere, información. Los rendimientos de la tierra es parte de la información que debemos de tener previo.
Los costos totales por kilo de maíz producido se consideran tanto los costos como el rendimiento, lo que resulta que es un mejor dato para la comparación de las eficiencias de la reproducción. El rendimiento está relacionado directamente con la cantidad de productos obtenidos. Eso es lo que conocemos. A eso lo llamamos costo unitario, cuando ya sacamos el producto como tal, que es la suma de los costos por unidad de un producto determinado. Un agricultor que produjo 4.000 kilogramos de maíz con un costo de 2.500, si lo dividimos, obtenemos que el costo unitario por mazorca es de 6 centavos, que es lo mismo que decir que cada kilo de maíz nos costó 6.25. Bueno, aquí estamos hablando de kilos, ¿verdad? No estamos hablando de unidades, pero podría ser por unidades. Repito, cada quien lo va a medir de acuerdo a su conveniencia. Aquí habla de kilos porque el libro donde saqué la información es mexicano. Aquí libros, solo el que les enseñé del catedrático de la Universidad de El Salvador, es el que está más directamente relacionado con la jerga y léxico salvadoreño. De ahí la mayoría son mexicanos o sudamericanos. El costo unitario tiene suma importancia como base para distintos análisis o comparaciones, según se indica a continuación. Fijar el precio de venta es uno de ellos, ¿verdad? Para comparar el costo anual con el periodo anterior. Cuando decimos fijar el precio de venta, si la producción nos costó, digamos por kilo, estamos hablando del maíz, .625, quiere decir que yo puedo venderlo arriba de ese valor, siempre y cuando considere los gastos administrativos. Por lo tanto, no lo voy a vender a 7. Primero porque es mínima la diferencia. Lo voy a vender a 10 o a 15 para poder absorber y obviamente obtener un margen de ganancia. Pero el 10 y el 15 no es antojadizo, sino que tiene que estar en relación con el comportamiento del mercado. Yo no lo voy a vender a 15 si sé que el mercado lo está vendiendo a 10, 9, 11. Ahí está la competencia. Si lo pongo a 15, quedo fuera del mercado. Al menos que, se haya diseñado para una empresa en particular, así como la del café que fuimos a hacer recién. Ellos tenían una calidad de café que se llama Starbucks, ¿ya? Es un café que se lo producen directamente a la empresa. Por lo tanto, ya negociaron con ellos cuál va a ser el precio de venta. Y es solo para ellos. Puede ser más barato, puede ser más caro. No tuvimos acceso a ese tipo de información, pero lo que sí es verdad es que hay un producto dirigido directamente valga la redundancia, al cliente, porque lo pidió bajo ciertas condiciones, etcétera. Entonces, para fijar el precio de venta, no solo no solo nos sirve el costo, sino que también las condiciones externas. También nos va a servir para comparar el costo anual con el de periodos anteriores, ¿verdad? Es decir, se nos elevó el costo, se nos bajó el costo. Esto si no tenemos un monitoreo constante. Nos va a servir para comparar nuestro rendimiento contra otras empresas agropecuarias que tienen el mismo tipo de explotación, siempre y cuando tengamos la información de la otra empresa digamos, completo, ¿verdad? Porque no lo podemos hacer sobre nada más lo que hemos visto sin llegar a mayores detalles. La metodología para el cálculo de los costos de producción en las empresas agrícolas o ganaderas difiere una de las otras dependiendo de la clase de producto de que se trate, es mismo con los productos en las plantas industriales. Para efecto de este cálculo se pueden agrupar las diferentes actividades agropecuarias en 4 grandes grupos: cultivos anuales, permanentes, ganadería y otras actividades pecuarias.
Los cultivos anuales son los que siembran y se cosechan dentro de un mismo año. La caña de azúcar, las hortalizas, ¿qué más? La hoja de tabaco. Bueno, hay una serie de productos que debemos de saber cuáles son. Los cultivos anuales se clasifican en costos monetarios y costos imputados. Aquí, cuando hablamos de costos monetarios es porque dentro del mismo año se obtiene todo el resultado. Y los imputados pues, son aquellos que de manera indirecta se van imputando en el mismo. Los monetarios representan gastos en efectivo del agricultor y pueden ser semillas, fertilizantes, insecticidas, mano de obra asalariada, ¿verdad? Dirección técnica, intereses en el caso del capital ajeno, préstamos bancarios y el alquiler en el caso de arrendamiento. Los costos imputados no representan desembolso en efectivo y que pueden ser costos diferidos, depreciación del capital fijo o costos estimados de acuerdo a los cálculos matemáticos. Estos costos pueden ser depreciación de activo fijo y mano de obra en el caso de trabajo familiar, que no son, digo, no se le paga a nadie, pero lo hizo el dueño. Y esa es la diferencia. Para los cultivos permanentes son cultivos que no agotan su vida productiva en el primer año, sino que duran por varios años. Una característica importante de estos cultivos es que antes de recoger su primera cosecha, habrá transcurrido un periodo significativo en el cual es necesario que el empresario realice una gran inversión sin percibir ingreso alguno. Es decir, se tienen los activos biológicos en crecimiento. En esta actividad, las diferentes etapas por las que pasa son adquisición o producción de semilla, que es un centro de costos, preparación del área de siembra del almácigo, otro centro de costos, de hierbe, ¿verdad? Abonamiento y previsión o control de plagas, otro centro de costos, donde el almácigo se va a trasplantar, que va a ser otro centro de costos. Una vez efectuado el trasplante y hasta su desarrollo normal para iniciar el ciclo de producción, debe dársele un mantenimiento semejante al indicado para el almácigo. ¿Qué es el almácigo? El almácigo es la siembra, digamos, fuera de la tierra, en macetas o en espacios propios para sembrar la semilla, como lo va a hacer con el chile, ahí yo recomiendo que se consigan los cartones que utilizan para los huevos. Entonces se llenan de tierra y en cada uno de los espacios se siembra el chile. Eso es un almácigo, ¿ya? Y las que se tienen en las bolsitas negras. Ahí se siembran las plantas y se hace el almácigo. Entonces, en un lapso que va de 1 a 4 años, según el tipo de cultivo de que se trate. Algunos ejemplos de cultivos permanentes: café, caña de azúcar, banano, cacao, etc. Entonces, son los que duran más de un año y hay que darles un tratamiento muy, muy particular. Los permanentes decíamos que son todos aquellos cultivos arbóreos cuyo ciclo y vegetativo puede dividirse en 4 fases: el establecimiento, el incremento, la madurez y el decremento. Son las fases en las que la planta se puede tomar en cuenta dentro del proceso. El establecimiento es cuando hace toda la siembra, ¿ya? En que siembra la plantación y termina en el año en el que el valor de la producción obtenida supera los costos anuales de la explotación. Ojo, esta fase comienza en el año en que se siembra la plantación y termina en el año en el que el valor de la producción obtenida supera los costos anuales, de explotación. Ya está obteniendo usted fruto de ellos.
El periodo de duración de esta fase oscila entre los 3 como mínimo y un máximo de 7 años, dependiendo del cultivo de que se trate o de las condiciones climáticas en las que se desarrolle. Entonces estamos hablando de los cultivos permanentes. Puse el chile como ejemplo, pero era nada más para hacer digamos, una explicación del almácigo. Pero los cultivos permanentes, cuando están ya hablando de establecimiento, nos referimos a eso, hasta que empieza a producir y puede durar varios años. Estos costos se pueden agrupar en semillas o plántulas, dependiendo del sistema de siembra. Si dividimos el costo total de viveros más los acarreos entre el número de plántulas producidas, obtenemos el costo de cada uno. Es una simple división, porque todas están en igualdad de condición. El tiempo que permanece la plántula en el vivero no se cuenta para efectos de la fase de establecimiento. Esa es otra fase, una fase anterior o previa. Cuando la siembra es directa, solo se cargará el valor de la semilla, ¿ya? En el establecimiento. Y los otros costos que obviamente van a tener de abono, de herbicida, etcétera, todo lo que se le puede echar. Cuando hablamos del incremento, esta fase se caracteriza en que la producción aumenta en función de la edad de la planta, en forma ininterrumpida. El último año de esta fase es aquel en que la producción cesa de crecer y se vuelve constante. Su tiempo de duración oscila entre los 4 y los 6 años. Es decir, que empieza a producir, pero llegó a su tope. ¿Ya? Hasta ahí llegó la parte de este cultivo. Aquí está una explicación. Hay algunos productos como el café que su producción varía en esta fase por condiciones particulares de este cultivo, la cual es que solo produce en madera nueva. Es decir, que ni produce dos veces en la misma rama y por lo tanto necesita ciertas labores de poda. Esa es una característica muy particular del café. No vuelve a producir en la misma rama, hay que podarlo para que eche nuevas ramas y esté en condiciones de producción, lo cual hace variar su producción de ciclos bianuales. Hace variar su producción en ciclos bianuales. Okay. Esta fase termina en el año en que la producción entra en una franca declinación, es decir, ya llegó a su punto de, digamos, de producción adversa, es decir, decreciente. La duración de la fase dura varias entre los 10 y los 20 años. Usted lo puede mantener ahí, pues. El decremento, la producción decrece en función directa de la edad de la planta. Su duración se mide en función puramente económica y llega al año en que los costos de producción superan a los ingresos. Cuando ya los costos de mantenimiento de la planta son mayores a los productos que se obtienen, entonces eso quiere decir que está en decremento y ya es tiempo de volarlos. La plantación puede seguir produciendo por muchos años más, pero para el productor rentable, una nueva plantación que seguir explotando está con producciones deficitarias, al menos que no tenga opción. Los costos de la fase de establecimiento se clasifican por separado, ya que después deben ser distribuidos entre todo el periodo de producción de la plantación, sumados a los costos de explotación anual. Dichos costos se pueden agrupar en semillas o plantas, insumos, mano de obra, administración y dirección técnica, depreciación, otros gastos, alquileres, es decir, todos los costos que involucran en esta parte. Bien, este ya es la parte de la ganadería que no quiero meterme en esa área. Llegamos hasta aquí, ¿verdad? Espero pues que me haya explicado bien algunas explicaciones de la producción y por lo tanto vamos a seguir adentrándonos
conforme vayamos avanzando en los registros contables. Así que, bueno, es todo y pasen una feliz noche. Voy a apagar la grabación y luego detengo la cámara.